Obra del Espíritu Santo en la nueva creación por regeneración. Por John Owen. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. Hemos considerado la obra del Espíritu al sentar las bases de la Iglesia del Nuevo Testamento por medio de sus dispensaciones hacia su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular de este edificio, con 7 ojos grabados en él, o llenos de una perfección absoluta de todos los dones y gracias del Espíritu. Zacarías 3, versículo 9. La misma mano que puso este fundamento también termina el edificio. El mismo Espíritu que le fue dado a él, no por medida, da gracia a cada uno de nosotros, conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, versículo 7. Aquel que preparó, santificó y glorificó la naturaleza humana de la cabeza de la Iglesia, se ha comprometido a preparar, santificar y glorificar su cuerpo místico, o todos los elegidos que le fueron dados por el Padre. Antes de considerar casos particulares al respecto, deben establecerse de manera general los siguientes puntos. Esta obra del Espíritu no es una obra original, sino perfeccionadora, y supone el amor, la gracia, el consejo y el propósito eterno del Padre, y toda la mediación de Jesucristo, pues es obra peculiar del Espíritu hacer que todo esto sea efectivo en las almas de los elegidos, para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. En la primera creación, Dios parecía tener la intención principal de glorificar las propiedades esenciales de su naturaleza, su poder, bondad y sabiduría, dejando en sus obras solo algunas impresiones oscuras de la distinción de personas, subsistiendo en la unidad de ese ser cuyas propiedades exhibió. Pero en la nueva creación, Dios tiene la intención de revelar a cada persona de manera especial y distinta en sus operaciones peculiares, un descubrimiento completo de la economía de la Santísima Trinidad, con una luz superior a la que brindaba en el Antiguo Testamento. Encontramos en los santos de la antigüedad actos vigorosos de fe y efectos ardientes en sus acercamientos a Dios, pero en cuanto a un acceso claro al Padre, por medio del Hijo, a través del Espíritu, Efesios 2, versículo 18, en lo que consiste la vida de nuestra comunión con Dios, no se oye nada de ello. En esto, Dios declara claramente que el fundamento de todo se estableció en el consejo del Padre. Efesios 1, versículos 3 al 6. El cumplimiento de ese consejo es por la mediación del Hijo, ya que Dios tiene la intención de que todos los hombres le honren como honran al Padre. Juan 5, versículo 23. Y la aplicación real de todo a las almas de los hombres es por el Espíritu, para que sean partícipes de la gracia diseñada en el consejo del Padre y preparada en la mediación del Hijo. Y en esto debe ser glorificado el Espíritu Santo, para que Él, junto con el Padre y el Hijo, sea conocido, adorado y venerado. De la naturaleza y el orden de esta obra de Dios se desprende que, después de que el Hijo se encarnara y cumpliera lo que se había comprometido a hacer en su propia persona, la gran promesa de terminar la obra de la salvación se refiere al envío del Espíritu Santo para realizar lo que Él también había asumido. Cuando nuestro Señor ascendió al cielo, el apóstol Pedro nos dice que siendo exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 33, es decir, recibió lo que fue prometido. La promesa misma no le fue dada por primera vez en ese momento, pues la recibió en el pacto, cuando asumió la redención del hombre, ni la recibió para sí mismo, porque tenía la plenitud del Espíritu desde su encarnación, pero recibió la bendición prometida para que derramara su Espíritu sobre sus discípulos. Como dice el apóstol, habiendo recibido la promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís, es decir, en sus operaciones milagrosas y efectos. Aquí se sentó el fundamento de la Iglesia cristiana. El Señor Cristo había llamado a sus apóstoles a la gran obra de edificar su Iglesia y propagar su Evangelio en el mundo, para lo cual, en sí mismos, evidentemente carecían de todas las cualificaciones necesarias. Pero todo lo que les faltaba en sabiduría, elocuencia o valor, prometió suplirlo.
y lo haría solo por medio del Espíritu Santo, de cuya ayuda dependía todo el éxito de su ministerio. Por eso, cuando estaba a punto de dejarlos, después de su resurrección, les ordenó que permanecieran quietos y no hicieran nada en la obra pública de edificar su iglesia, hasta que la promesa del Espíritu se cumpliera efectivamente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículos 4 y 8. En esta promesa fundó la iglesia misma, y por medio de ella la edificó. Y este es el eje sobre el cual hasta el día de hoy gira todo el peso de la misma. Si se quitara esto, si se supone que se deja de cumplirse realmente, entonces habría un fin para la iglesia de Cristo en este mundo. Ninguna dispensación del Espíritu, ninguna iglesia. Aquel que pretendía separar por completo el espíritu de la palabra, bien podría quemar su Biblia. La letra sola del Nuevo Testamento no produciría más fe ni obediencia en las almas de los hombres que la letra del Antiguo Testamento lo hace entre los judíos. Segunda de Corintios 3, versículos 6 y 8. Pero bendito sea Dios, que ha unido estas cosas en el vínculo de un pacto eterno. Isaías 59, versículo 21. El reino de Cristo es espiritual, y en sus principios vivificantes invisible. Si fijamos nuestras mentes solo en el orden externo, perdemos el origen y el poder de todo. No es una ordenación externa visible por parte de los hombres, aunque eso sea necesario por regla y precepto, sino una comunicación del Espíritu de Cristo lo que le da ser, vida, utilidad y éxito al ministerio. Y si alguno es tan necio como para esperar fuerza y asistencia en la obra sin él, o tal éxito en sus labores como para encontrar aceptación con Dios, no hace más que engañarse a sí mismo y a los demás. Que los hombres, entonces, se organicen en el orden que deseen, instituyan las formas de adoración o gobierno que consideren apropiadas. Si la obra del Espíritu es desconocida o rechazada, no hay estado de iglesia entre ellos. Es el Espíritu Santo quien suple la ausencia corporal de Cristo. De ahí que algunos de los antiguos lo llamen el vicario de Cristo. Él es quien representa su persona y quien lleva a cabo la obra prometida. Cuando Cristo estaba dejando el mundo, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio y a discipular al mundo. Mateo 28, versículos 18 al 19. Y para animarles les prometió su propia presencia con ellos en toda su obra, donde quiera que algunos fuera llamado a ella, y que mientras su evangelio se predicara en la tierra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, o la consumación de todas las cosas. Pero inmediatamente después de haber hablado así, fue alzado, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Hechos 1, versículo 9. ¿Dónde está ahora el cumplimiento de esta promesa? ¿O de aquella otra hecha a la misma iglesia? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28, versículo 20. Respondo, estas promesas se cumplen perfectamente en el envío del Espíritu Santo. En Él y por Él, Cristo está presente con sus discípulos en su ministerio y en sus asambleas. Él representa la persona de Cristo y suple su ausencia corporal, de modo que de su presencia dependen absolutamente el ser de la iglesia, el éxito del ministerio y la edificación de todo el cuerpo. Ahora bien, quien, que tenga algún afecto por Cristo, ¿no piensa que la presencia corporal de Cristo sería de inmenso beneficio para él? Y sin duda lo sería, si tal cosa hubiera sido dispuesta en la sabiduría y amor de Dios. Pero no es así, y se nos enseña a esperar mayor provecho y beneficio de su presencia espiritual con nosotros mediante el Espíritu Santo. Es mejor y más conveniente para nosotros. Por lo tanto, nos incumbe examinar qué valoración tenemos de esto y qué beneficio recibimos de ello, porque si no recibimos realmente gracia, asistencia y consolación de esta presencia de Cristo con nosotros, no tenemos ningún beneficio de Él ni por Él, porque ahora no está con ninguno, sino por su Espíritu. Y esto lo descubrirán algún día aquellos cuya profesión está llena de una contradicción tan necia, como para declarar una estima por Jesucristo,
y al mismo tiempo blasfemar contra su Espíritu en todas sus santas operaciones. Así como Él representa a la persona y suple el lugar de Cristo, también obra y realiza todo lo que Cristo se comprometió a realizar, porque así como la obra del Hijo no fue su propia obra, sino más bien la obra del Padre que lo envió, así la obra del Espíritu no es su propia obra, sino más bien la obra del Hijo, por quien es enviado y en cuyo nombre la lleva a cabo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan 16, versículos 13 al 15. Viene a comunicar la verdad, no una dispensación absolutamente nueva de la verdad, diferente de lo que Cristo mismo había declarado, sino para edificar sobre el fundamento que Él ya había puesto. No hablará por su propia cuenta, no solo por su propia cuenta, no revelará otra verdad, ni comunicará otra gracia, sino la que está en, por y de Cristo. Se añade, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, todo el consejo del Padre y del Hijo concerniente a la salvación de la Iglesia. Y se dice que lo oye, no como si fuera una persona divina, igualmente participante de los consejos del Padre y del Hijo, sino que se menciona el acto externo de oír como una señal de este conocimiento infinito, no como medio de obtenerlo. Se subraya su gran obra, Él me glorificará, y esto deben recordar siempre quienes oran por su asistencia en su labor y oficio en la Iglesia. Se les ha dado para que puedan dar gloria a Cristo. Y el método mediante el cual el Espíritu glorifica a Cristo es añadido, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Las cosas de Cristo son su verdad y gracia. Se dice que las recibe, no como si no las tuviera antes, porque ¿qué puede recibir Dios? Solamente cuando comienza a dárnoslas, porque son peculiarmente cosas de Cristo, se dice que las recibe. Y se añade, os las hará saber. A los apóstoles les mostró su verdad mediante revelación inmediata, capacitándolos infaliblemente para recibir, entender y declarar todo el consejo de Dios. Y sigue mostrando a todos los creyentes la verdad de Cristo, por medio de la palabra, tal como está escrita y predicada, instruyéndonos en ella e iluminando nuestras mentes espiritualmente, y de manera salvadora para entender la mente de Dios en ella. Y su gracia la mostró derramando sus gracias santificadoras y dones extraordinarios sobre los primeros discípulos en abundante medida, y sigue mostrándonos su gracia a los creyentes, al impartirle la santificación, consolación y dones espirituales. La razón de esta afirmación se nos da luego. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Las cosas que se nos han de declarar y otorgar son originalmente cosas del Padre. Él es la fuente peculiar de todas ellas. Su amor, sabiduría, bondad, consejo y voluntad son su causa y origen supremos. Se convierten en cosas del Hijo, debido a su mediación, pues por medio de ella fueron preparadas para nosotros y entregadas a nosotros, y luego son realmente comunicadas a nosotros por el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No nos las comunica directamente del Padre. No recibimos así ninguna gracia de Él, ni le devolvemos alabanza alguna. No tenemos nada que ver directamente con el Padre. Solo por medio del Hijo tenemos acceso a Él, y solo por medio del Hijo Él nos da su gracia. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Con Él, como el gran tesorero de las cosas celestiales, están confiadas toda la gracia y misericordia. El Espíritu Santo, por tanto, nos las otorga como frutos de la mediación de Cristo y no meramente como efectos de la generosidad divina del Padre. Así Él suple la ausencia corporal de Jesucristo y realiza lo que tiene que cumplir en el mundo, de modo que todo lo que hace es como si lo hubiera hecho Cristo inmediatamente mismo en persona, y así se cumplen sus promesas a los creyentes. Y esto nos enseña el camino y la manera de nuestra comunión con Dios por el Evangelio, en la que consiste la vida, el poder y la libertad de nuestro estado evangélico. La persona del Padre es el origen de toda gracia y gloria, pero no es de Él directamente de quien se nos comunican. Es el Hijo, a quien Él ama, y ha dado todas las cosas en sus manos. Él ha establecido un camino para su comunicación a nosotros,
y lo hace directamente por medio del Espíritu. Así como el descenso de Dios hacia nosotros en amor y gracia culmina en la obra del Espíritu en nosotros, también todo nuestro ascenso hacia Él comienza en esa obra, y debemos atender explícitamente a estas cosas si deseamos que nuestra fe, amor y obediencia sean evangélicas. Ay de aquellos que profesan el Evangelio, pero que son seducidos a creer que todo lo que tienen que ver con Dios consiste en su atención a la virtud moral. Es una ignorancia torpe e incredulidad suponer que bajo el Evangelio no hay otra comunicación entre Dios y nosotros, sino por leyes, mandamientos y promesas de su parte, y por obediencia realizada en nuestra propia fuerza de nuestra parte. Que juzguen así quienes, cansados del cristianismo, desean volverse paganos. Pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu. Por lo tanto, es de mayor importancia para nosotros indagar y asegurarnos de las influencias prometidas del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia y la causa eficiente e inmediata de toda gracia y efectos de gracia en los hombres, donde quiera que se haga mención de alguno de ellos, debe considerarse como parte de su obra, aunque no sea mencionado explícitamente o no se le atribuya de manera particular. No entiendo lo que algunos comienzan a decir sobre la virtud moral. Parecen apuntar a algo. Si dejaran de lado las viejas expresiones ambiguas del pelagianismo y hablaran con claridad, que está en su propio poder y por tanto, en consecuencia en el de cualquiera, al menos con una bendición sobre sus esfuerzos. Pero en cuanto a la gracia, creo que todos los hombres admitirán que es únicamente del Espíritu Santo. Ya sea que entendamos por gracia el amor libre y el favor de Dios hacia nosotros, o sus operaciones efectivas libres en nosotros, el Espíritu Santo es su autor. En el primer sentido, en cuanto a su manifestación y aplicación. En el segundo, en cuanto a la operación misma. Esto, por lo tanto, debe darse por sentado, que donde quiera que se mencionen actos de gracia de Dios en o hacia los hombres, el Espíritu Santo es principalmente el que se menciona. Debe considerarse debidamente que todo lo que hace el Espíritu Santo en toda su obra, lo hace conforme a su propia voluntad, y varias cosas de gran importancia dependen de esto. La voluntad y el placer del Espíritu Santo está en toda bondad y gracia que nos comunica o produce en nosotros. No es un mero instrumento o siervo que dispone de lo que no le concierne, ni tiene poder sobre ello, sino que en todas las cosas obra según su propia voluntad. Por lo tanto, debemos reconocer su amor, bondad y gracia soberana en lo que recibimos de Él, no menos que las del Padre y del Hijo. No obra como un agente natural hasta el máximo de su poder, o como si en todas sus operaciones hiciera lo que pudiera, pues maneja todas sus obras con su voluntad y sabiduría, y por lo tanto, cuando se dice que algunos resisten al Espíritu Santo, Hechos 7, versículo 51, no debe entenderse que pueden hacerlo de manera absoluta, sino solo de algún modo, tipo o grado de sus operaciones. Los hombres pueden resistir los medios que emplea en cuanto a algún fin particular, pero no pueden resistirlo en cuanto al fin que Él se propone, porque Él es Dios. ¿Y quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9, versículo 19. Por lo tanto, debemos considerar hacia qué tienden los medios que Él emplea en su propia naturaleza y cuál es su propósito al usarlos. Lo primero puede ser resistido y frustrado, lo segundo no puede. A veces, por medio de esa palabra que su propia naturaleza tiende a la conversión de los pecadores, Él tiene la intención únicamente de su endurecimiento. Isaías 6, versículos 9 al 10, Juan 12, versículos 40 al 41, Hechos 18, versículo 26, Romanos 11, versículo 8, y puede, cuando lo desee, ejercer tal poder y que elimine toda resistencia. En cuanto a la dispensación de la palabra, que es una obra que le concierne, Hechos 13, versículo 2, los hombres pueden resistirle y rechazar su consejo contra sí mismos, pero cuando ejerce su poder en y por la palabra, para la creación de un corazón nuevo y la apertura de los ojos ciegos, Él elimina de tal manera el principio de resistencia que no puede ni es resistido. Por lo tanto, también se sigue que sus obras pueden ser de diversos tipos,
y que aquellas que son del mismo tipo pueden realizarse en diversos grados. Así es en las operaciones de todos los agentes voluntarios que obran por elección y juicio. No están limitados a un solo tipo de obras, ni a la producción del mismo tipo de efectos, y cuando así lo desean, los moderan en cuanto a los grados a su voluntad. Así encontraremos que algunas de las obras del Espíritu son perfectas en su tipo, y los hombres pueden ser partícipes del propósito y fin completo de ellas, y aún así no se produce gracia salvadora en ellos. Tales son sus obras de iluminación y convicción. Las personas pueden tener una obra del Espíritu en sus mentes, y aún así no estar santificadas ni convertidas a Dios, pues la naturaleza y el tipo de sus obras están regulados por su propia voluntad y propósito. Si Él solo tiene la intención de iluminar y convencer, no se logrará más. Y así también, cuando obra el mismo efecto en las almas de los hombres, como en su regeneración, lo hace por diversos medios y lo lleva a cabo de diversos grados, en cuanto al fortalecimiento de su principio y al aumento de los frutos de santidad. Y de aquí proviene esa gran diferencia en cuanto a la luz, santidad y fecundidad que encontramos entre los creyentes, aunque todos son partícipes de la misma gracia en cuanto a su tipo. El Espíritu Santo obra en todos estos de acuerdo a su propia voluntad, por ninguna otra regla que por su propia sabiduría infinita. Pero podría decirse, si todas las gracias en nosotros, en todos sus efectos y en todos sus grados se atribuyen al Espíritu Santo y a su voluntad, entonces nosotros no significamos nada, no hay necesidad de que usemos nuestros propios esfuerzos o diligencia, o que se nos esfuerce en el crecimiento de la santidad o en los deberes de obediencia. ¿Cuál es entonces el propósito de todos los mandamientos, amenazas, promesas y exhortaciones de las Escrituras, que claramente están diseñados para estimular nuestros propios esfuerzos? Respondo, dejen que los hombres imaginen las absurdas consecuencias que deseen, pero que el Espíritu de Dios es el autor de todo lo que es espiritualmente bueno en nosotros es una verdad que no debemos abandonar, a menos que también tengamos la intención de deshacernos de nuestras Biblias, pues en ellas se nos enseña, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7, versículo 18. Que no somos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3, versículo 5. El cual puede hacer que abunde toda gracia para vosotros, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9, versículo 8. Admitir que hay algo espiritualmente bueno en nosotros, o algún grado de ello, que no ha sido producido en nosotros por el Espíritu de Dios, es destruir la gracia del Evangelio y negar que Dios sea el primero, supremo y principal bien, y la causa inmediata de todo este bien, lo cual en realidad es negar su existencia. Por lo tanto es cierto, cualquiera que sea la pretensión, que nada puede inferirse de aquí, sino lo que es verdadero, bueno y útil para las almas de los hombres, porque de la verdad no puede seguirse nada más. Es una ignorancia brutal que algunos argumenten, a partir de las operaciones eficaces del Espíritu, que podemos ser perezosos y negligentes en nuestro propio deber. El que no sabe que Dios ha prometido obrar en nosotros en una forma de gracia lo que Él requiere de nosotros en una forma de deber, o nunca ha leído su Biblia o no la cree, o nunca ha orado, o nunca se ha dado cuenta de lo que pidió en oración. Es un pagano, no tiene nada de cristianismo en él, quien no ora para que Dios obre en él lo que le requiere. Esto sabemos, que lo que Dios prescribe debemos cumplirlo con toda diligencia y esmero, si valoramos nuestras almas y su bienestar eterno. Y también sabemos que lo que Dios ha prometido, Él mismo lo cumplirá en nosotros. Es nuestro deber creer que Él lo hará, y pensar que hay una inconsistencia entre las cosas es culpar a Dios tontamente. Si hay una oposición entre estas cosas, es porque la naturaleza humana no está capacitada para ser mandada, o porque no necesita ser asistida. Ambas suposiciones son vanas y falsas. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero también obra por medio de nosotros, y lo que hace en nosotros se hace por medio de nosotros.
Nuestro deber es aplicarnos a sus mandamientos, y es su obra capacitarnos para cumplirlos. Quien se permite la pereza y la negligencia por cuenta de la asistencia prometida del Espíritu, puede considerarlo como una prueba segura de que no tiene interés ni preocupación por ello, porque donde Él conceda su ayuda, en general, prepara el alma por medio de la diligencia en el deber, y dado que obra únicamente en y por las facultades de nuestras propias mentes, es ridículo y supone una contradicción que alguien diga que no hará nada porque el Espíritu lo hace todo, porque donde Él no hace nada, el Espíritu no hace nada, salvo por la infusión del primer hábito o principio de gracia, del cual trataremos más adelante. En cuanto a los grados de gracia, son exclusivos de los creyentes, quienes son provistos de la capacidad y poder para cumplir aquellos deberes de los cuales generalmente dependen el aumento de la gracia y la santidad. Porque, aunque no hay gracia ni grado de gracia en los creyentes que no haya sido producido en ellos por el Espíritu, sin embargo, en general y regularmente, el aumento y crecimiento de la gracia y su prosperidad en santidad y justicia dependen del uso y mejora de la gracia recibida en una atención diligente a todos aquellos deberes de obediencia que se nos requiera. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 7. Y me parece la cosa más irracional y torpe del mundo que una persona sea perezosa en los deberes religiosos, de los cuales depende su crecimiento espiritual y de los cuales está involucrado el bienestar eterno de su alma, con el pretexto de la asistencia eficaz del Espíritu, sin la cual no puede hacer nada, y que no tiene ni puede tener mientras no haga nada. Aquí entonces está la base de nuestro ejercicio de fe hacia Él en particular, y de actuar en la oración y la alabanza. Su naturaleza divina es la razón formal de que le rindamos oración religiosa, pero su actuación hacia nosotros según la soberanía de su propia voluntad es la razón especial de nuestras direcciones particulares hacia Él, pues también somos bautizados en su nombre. Todas estas cosas son necesariamente planteadas para dar alguna visión sobre la naturaleza de sus operaciones, y así hemos dejado claro nuestro camino a la consideración de sus obras especiales en el llamamiento, edificación y perfeccionamiento de la Iglesia. La regeneración es siempre obra del Espíritu. Entonces, ya hemos declarado la obra del Espíritu Santo en la preparación y formación del cuerpo natural de Cristo. Este fue el comienzo de la nueva creación, el fundamento del estado del Evangelio y de la Iglesia. Pero esto no fue todo lo que Él tenía que hacer. Así como había preparado el cuerpo natural de Cristo, también debía preparar su cuerpo místico, y así perfeccionar y completar la nueva creación. Como sucedió con respecto a Él y su obra en la antigua creación, así fue en la nueva. Todas las cosas en su primera producción tenían oscuridad y muerte sobre ellas. No había nada que tuviera vida en sí, ni principio de vida, ni ninguna disposición hacia ella. En esta condición, Él se movió sobre la materia preparada, comunicando a todas las cosas un principio de vida por el cual fueron animadas. Así fue también en la nueva creación. Había una oscuridad y muerte espiritual que cayó sobre toda la humanidad por el pecado, de modo que no había el menor principio de vida espiritual en ningún ser humano, ni la menor disposición hacia ella. En este estado de cosas, el Espíritu Santo se compromete a crear un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales morará la justicia, y esto lo comienza mediante su comunicación eficaz de un nuevo principio de vida espiritual a las almas de los elegidos de Dios, quienes son la materia designada por Dios para que se realice esta obra en ellos. Esto lo lleva a cabo en su regeneración, como ahora mostraremos. Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículos 3 al 6. Era un antiguo maestro inteligente de la iglesia de los judíos, un maestro en Israel,
a quien nuestro bendito Salvador instruye, porque al considerar sus milagros, concluyó que Dios estaba con él, y vino a preguntarle sobre el reino de Dios. Nuestro Salvador, sabiendo que toda nuestra fe, obediencia y aceptación dependen de nuestra regeneración, le informa sobre su necesidad, ante lo cual él al principio se sorprende. Nuestro Señor luego le instruye en su naturaleza, y esto lo describe tanto por su causa como por su efecto. En cuanto a su causa, le dice que es obrada por agua y por el Espíritu como la causa eficiente principal, y por el agua como la prenda, señal y símbolo de ella, en el sello inicial del pacto, cuya doctrina era predicada entre ellos por Juan el Bautista, o más bien, se pretende lo mismo en una expresión redoblada. El Espíritu también está simbolizado por el agua, bajo cuya noción a menudo se promete. De esta obra, entonces, el Espíritu Santo es la causa eficiente. Por lo tanto, se dice de quien la experimenta es nacido del Espíritu. Juan 3, versículo 8. Y con el mismo propósito se dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, versículo 13. Los medios naturales y carnales de sangre, carne y voluntad humana son completamente rechazados en este asunto, y toda la eficiencia del nuevo nacimiento se atribuye únicamente a Dios, porque aquí se comparan estas cosas, y por su analogía con la generación natural se llama regeneración. La misma alusión y oposición se expresa: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículo 6. Un nuevo ser, criatura o vida espiritual. En otros lugares se llama vivificación, con respecto al estado en el que se encuentran los hombres antes de que se realice esta obra en ellos. Efesios 2, versículos 1 y 5. Y es el Espíritu el que da vida. Juan 6, versículo 63. Romanos 8, versículos 9 al 10. La misma verdad se afirma, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, versículos 4 al 6. Lo que hemos mencionado con frecuencia se encuentra expresamente aquí, a saber, que cada persona de la Santísima Trinidad actúa distintamente en la obra de nuestra salvación. El origen de todo es la bondad y el amor de Dios, incluso del Padre. La causa por la cual se aplica ese amor y bondad a nosotros es Jesucristo nuestro Salvador, en toda su mediación, y la causa eficiente e inmediata en la comunicación del amor del Padre a través de la mediación del Hijo es el Espíritu Santo, y esto lo realiza en la renovación de nuestras naturalezas, por el lavamiento de la regeneración, en el cual somos purificados de nuestros pecados y santificados para Dios. Esta gran verdad, que el Espíritu Santo es el autor de nuestra regeneración, lo que los antiguos consideraban un argumento convincente para probar su deidad por la grandeza y dignidad de la obra, es, al menos en palabras, generalmente aceptada por todos los que pretenden ser sobrios en el cristianismo. Que haya sido ridiculizada y rechazada por algunos otros es la ocasión de esta vindicación de ella. No debe esperarse que trate aquí toda la doctrina de la regeneración de manera práctica. Ya ha sido hecha por otros. Mi objetivo presente es solo confirmar los principios fundamentales de la verdad acerca de esas operaciones del Espíritu que ahora son violentamente y con virulencia rechazadas. Y lo que ofreceré sobre este tema puede reducirse a los siguientes puntos. Aunque la obra de la regeneración se realizó en algunas personas desde la fundación del mundo y su doctrina fue registrada en el Antiguo Testamento, la revelación de esta fue oscura en comparación con la luz y la evidencia con la que aparece en el Evangelio. Esto es evidente por el discurso de Cristo con Nicodemo, pues cuando él mencionó la doctrina, Nicodemo se sorprendió y con asombro exclamó: ¿Cómo puede ser esto? Pero la respuesta de nuestro Salvador muestra que podría haber alcanzado un mejor conocimiento de ella a partir de las Escrituras. ¿Eres tú, le dijo, maestro de Israel, y no sabes esto?
os atrevéis a enseñar a otros cuál es su estado y su deber, y vosotros mismos sois ignorantes de una doctrina tan grande y fundamental, la cual habríais podido aprender de las Escrituras? Porque si no hubiera podido hacerlo, no habría habido motivo justo de reprensión. No era un crimen ser ignorante de lo que Dios no había revelado. Entonces esta doctrina estaba contenida en el Antiguo Testamento. Estaban las promesas que Dios circuncidaría los corazones de su pueblo, que quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne, y de diversas otras maneras. Pero aún vemos que fue declarada de manera tan oscura que uno de los principales maestros del pueblo sabía poco o nada al respecto. Algunos, de hecho, nos dice que se refiere solo a la reforma de la vida, de acuerdo con las reglas de las Escrituras. Pero Nicodemo conocía bien la necesidad de la reforma de la vida, si alguna vez había leído a Moisés y a los profetas, y suponer que nuestro Señor le propuso lo que él conocía perfectamente, solo bajo un nuevo nombre que nunca antes había oído, y luego aprovecharse de ello para acusarlo de ignorancia, es una imaginación blasfema, y no sé cómo puede librarse de la culpa de ello quienes consideran la regeneración solo como una expresión metafórica de la enmienda de la vida, y si no es más que convertirse en un nuevo hombre moral, como les gusta decir, algo que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, entendían. Entonces, lejos de arrojar una luz más clara sobre ello, Cristo lo habría arrojado una mayor oscuridad y confusión de la que jamás fue presentada por los maestros judíos o la filosofía gentil. Porque aunque el Evangelio enseña todos los deberes morales con mayor precisión y exhorta a practicarlos con motivos incomparablemente superiores a los conocidos anteriormente, si solo se refiere al nuevo nacimiento como la práctica de deberes morales, es oscuro e ininteligible. Si no se refiere a una obra secreta y misteriosa del Espíritu en las almas de los hombres, tal como se menciona en los escritos del Nuevo Testamento, sino únicamente a una reforma de la vida y una mejora de las facultades naturales del hombre en el ejercicio de la virtud moral, entonces estos escritos deben ser considerados más oscuros que cualquier otro, como algunos ya se han atrevido a publicar al mundo en relación con las epístolas de Pablo. Pero mientras podamos obtener el reconocimiento de los hombres de que son verdaderas y en algún sentido la palabra de Dios, no dudamos en demostrar que las cosas que se refieren a ellos están claras y propiamente expresadas. Tanto la regeneración como su doctrina estaban presentes bajo el Antiguo Testamento. Todos los elegidos de Dios en sus generaciones fueron regenerados por el Espíritu de Dios, pero en ese mayor despliegue de verdad y gracia bajo el Evangelio, que vino por Jesucristo, así como más personas que en la antigüedad participaron de ella, la naturaleza de la obra misma también es revelada con mucha más claridad y distinción. Y porque este es un gran remedio interno para nuestra naturaleza enferma, que el médico de las almas vino a sanar, una de las primeras cosas que predicó fue su doctrina. Él expuso la herida de nuestra naturaleza y mostró la ruina a la que nos exponía, para que pudiéramos conocerla y estar agradecidos por su reparación. De ahí que ninguna doctrina esté más plena y claramente declarada en el Evangelio, y es un triste fruto de la depravación de nuestra naturaleza, que contra la plena luz y evidencia de la verdad, esta gran y santa obra sea despreciada y rechazada. La regeneración es la misma obra, en cuanto a su naturaleza, y realizada por el mismo poder del Espíritu en todos los que son regenerados o lo fueron, o lo serán, desde el principio hasta el fin del mundo. En verdad, hay una gran variedad en la aplicación de los medios exteriores empleados en ella, ni puede reducirse el método usado a un orden fijo, pero generalmente Dios usa la palabra predicada, de ahí que se llame la semilla incorruptible. A veces se obra sin ella, como en el caso de los infantes. A veces los hombres son llamados de manera extraordinaria como lo fue Pablo, pero mayormente por el uso de los medios ordinarios, instituidos y santificados por Dios para ese fin y propósito. También hay una gran variedad en la percepción de la obra misma por parte de aquellos en quienes se realiza, porque en sí misma es secreta y oculta, y solo puede descubrirse por sus efectos. Juan 3, versículo 8. En las mentes y conciencias de algunos, esto se manifiesta mediante señales infalibles. Pablo sabía que Cristo había sido revelado y formado en él mismo. Gálatas 1, versículo 16.
Así declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Es decir, nacido de nuevo, ya sea que sepa o no que lo es. Y muchos viven en la oscuridad en cuanto a su propia condición todos sus días. Ellos temen al Señor y obedecen la voz de su siervo, Jesucristo, pero caminan en tinieblas y no tienen luz. Isaías 50, versículo 10. Y hay una gran variedad en el crecimiento de la nueva criatura, o en el progreso de esta obra hacia la perfección. Algunos hacen un gran y rápido progreso, otros crecen lentamente y dan poco fruto, pero la obra misma, en su propia naturaleza, es una y la misma. Los elegidos de Dios bajo el Antiguo Testamento no fueron regenerados de una manera, y los del Nuevo Testamento de otra. Aquellos que fueron convertidos milagrosamente, como Pablo, o que recibieron dones milagrosos en su conversión, como lo hicieron multitudes de los primeros cristianos, no fueron regenerados de manera diferente a los creyentes de hoy. Esas operaciones milagrosas del Espíritu no fueron parte de la obra de regeneración, porque muchos fueron sujetos de ellas que nunca fueron regenerados, y muchos fueron regenerados que nunca participaron de ellas. Y es fruto de la mayor ignorancia imaginable afirmar que en la regeneración el Espíritu Santo obraba antes de manera milagrosa, pero ahora solo de manera racional, guiando nuestro entendimiento por las reglas de la razón. Porque todos los que alguna vez fueron regenerados, lo fueron por el mismo efecto del Espíritu Santo en sus almas. Esto será más evidente, que la condición de todos los hombres, en tanto no regenerados, es absolutamente la misma. Una persona no está más no regenerada que otra. Hay diferentes grados de maldad en los no regenerados, pero no hay diferencia en su estado. Todos están igualmente alejados de Dios y todos igualmente bajo su maldición. Salmo 51, versículo 5, Juan 3, versículos 5 y 36, Romanos 3, versículos 19, 5, versículo 15, Efesios 2, versículo 3, Tito 3, versículos 3 al 4. Ahora bien, debe ser la misma obra, en cuanto a su naturaleza, la que libera a los hombres de esta condición y traslada de la muerte a la vida. El estado al cual son llevados los hombres por la regeneración es el mismo, ni es capaz de grados, de modo que uno sea más regenerado que otro. Todo el que nace de Dios lo es igualmente, aunque uno pueda ser más hermoso que otro, teniendo la imagen de su Padre Celestial más evidente impresa en él, aunque no más verdaderamente. Los hombres pueden ser más o menos santos, más o menos santificados, pero no pueden ser más o menos regenerados. A este estándar, entonces, deben llegar todos. Los hombres pueden tenerse en alta estima y despreciar esta obra del Espíritu, o establecer una imaginación propia en su lugar, pero, quieran o no, deben ser juzgados por ella, y no menos depende de su interés en ella que su admisión en el reino de Dios. Y dejen que finjan lo que quieran, la verdadera razón por la cual alguno desprecia el nuevo nacimiento es porque odia una nueva vida. Quien no soporta vivir para Dios, tampoco soportará escuchar sobre nacer de Dios. Pero indagaremos en las Escrituras que nos enseñan al respecto, y declararemos tanto lo que no es, de las cosas que falsamente pretenden serlo, y luego lo que realmente es. La regeneración no consiste en la participación de la ordenanza del bautismo. Esto es todo lo que algunos admitirán, para el total rechazo de la gracia de Cristo. La vanidad de esta presuntuosa necedad, inventada para dar apoyo a los hombres en sus pecados y para ocultarles la necesidad de nacer de nuevo, y en ello volverse a Dios, será revelada cuando consideremos la naturaleza de la obra en sí. Por ahora, las siguientes razones servirán para apartarla de su camino. La regeneración no consiste en aquellas cosas que son solo signos externos de ella, o como mucho, medios instituidos para efectuarla, porque la naturaleza de las cosas es distinta de los medios y garantía de ellas, como el bautismo, con la profesión de la doctrina de la misma. El apóstol Pedro presenta este caso. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3, versículo 21.
La administración externa de esta ordenanza, considerada materialmente, se extiende solo al lavado de las inmundicias de la carne, pero significa la aspiración de una buena conciencia, una conciencia purificada del pecado y vivificada por la virtud de la resurrección de Cristo para una santa obediencia. Hebreos 9, versículo 14. Romanos 6, versículos 3 al 7. El apóstol Pablo también distingue claramente entre las ordenanzas externas y la regeneración, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Gálatas 6, versículo 15. Con circuncisión se refiere a todo el sistema de ordenanzas mosaicas, y con incircuncisión a la participación de todas las ordenanzas del Evangelio entre los gentiles profesantes. Pero de todas ellas distingue la nueva creación como aquello de lo cual pueden carecer, y al carecer de ello, no son eficaces para la salvación. Además, si el bautismo fuera regeneración, entonces todas las personas bautizadas tendrían que ser necesariamente regeneradas. Pero sabemos que no es así. Por ejemplo, Simón el Mago fue bautizado por Felipe el Evangelista, pero no fue regenerado, porque se dice de él: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, sino que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hechos 8, versículo 13, 21 y 23, lo cual ciertamente no es la descripción de una persona recién regenerada. La regeneración no consiste en una reforma moral de la vida. Supongamos que tal reforma se extienda a todos los casos conocidos. Supongamos que una persona cambie de sensualidad a templanza, de rapacidad a justicia, de orgullo y pasión a humildad y moderación. Supongamos que este cambio sea exacto y preciso de acuerdo con las reglas de los moralistas más estrictos. Supongamos que también sea provocado por la predicación del Evangelio. Segunda de Pedro 2, versículo 20. Sin embargo, todo esto añadido al bautismo y acompañado de una profesión de fe y arrepentimiento, no es regeneración, ni lo comprenden en ellos mismos. Pero debemos detenernos un momento. Esta afirmación nuestra no solo es negada, sino también ridiculizada por algunos, y quien quiera que la sostenga es llamado enemigo de la moralidad y de la virtud. Si oponemos y excluimos la moralidad mediante esta doctrina o por cualquier otra, Cristo lo juzgará y lo declarará en su momento. Y si la confesión de la verdad fuera consistente con su interés, la decisión de esta duda podría referirse a sus propias conciencias. Pero, al no estar libres para confiar en ese tribunal, a menos que tuviéramos mejor garantía de su libertad de principios corruptos y prejuicios de la que tenemos, dejaremos por el momento que el mundo juzgue nuestra doctrina por sus frutos, comparados con los de aquellos por quienes es negada. Mientras tanto, afirmamos que no diseñamos nada en virtud y moralidad, excepto mejorarlas fijándolas en un fundamento adecuado o injertándolas en ese tronco donde solo pueden prosperar y crecer para la gloria de Dios y el bien de los hombres. Y no seremos movidos en ese diseño por los clamores o calumnias de personas ignorantes o depravadas. Y en cuanto a la afirmación expuesta, que aquellos que la desprecian y reprochan intenten responder a los siguientes argumentos, antes de tener demasiada confianza en el éxito. Si en la regeneración hay la infusión de un nuevo, real y espiritual principio en el alma, entonces no consiste en una mera reforma de vida, por muy exacta que sea. Antes de probar y confirmar esta afirmación, obsérvese lo siguiente. Primero, que esta reforma de vida, de la cual decimos que no es regeneración, es el deber necesario e indispensable de todos los hombres. Segundo, que el principio antes descrito produce infaliblemente y con certeza esta reforma, en algunos más completamente, en otros más imperfectamente, pero en todos sinceramente. Tercero, por lo tanto, la diferencia radica en esto. Decimos que la regeneración consiste en una renovación espiritual de nuestra naturaleza. Nuestros modernos osicianos dicen que consiste en una reforma moral de la vida. Ahora bien, así como concedemos que esta renovación espiritual de la naturaleza producirá infaliblemente una reforma moral de la vida, si ellos conceden que esta reforma moral de la vida procede de una renovación espiritual de nuestra naturaleza,
esta diferencia se resolverá. Ahora bien, la Escritura testifica abundantemente que en la regeneración hay un nuevo principio espiritual, que es la producción del Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Esto se produce en el alma mediante un acto creador del poder de Dios, o no es una criatura, y se infunde en las facultades del alma, o no es una nueva criatura. Debe ser algo que tenga existencia y subsistencia propia en el alma, o no puede ser ni nuevo ni criatura, y que su producción es por un acto creador del poder omnipotente, lo declara la Escritura. Salmo 51, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Es un nuevo principio espiritual obrado en nosotros por el Espíritu de Dios. No, dicen algunos, una nueva criatura es solo un hombre cambiado. Es cierto, pero entonces este cambio también es interno. Sí, en inclinaciones de la mente, pero es por infusión real de un nuevo principio de vida espiritual. No, solo denota un nuevo curso de vida. La expresión es metafórica. Una nueva criatura es un hombre moral que ha cambiado su manera de ser, porque si siempre fue un hombre moral, entonces siempre fue una nueva criatura. ¿Este es el buen evangelio? Derribando de una vez el pecado original y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro de que esta doctrina no fue aprendida de los padres, de quienes algunos solían jactarse, y este modo de convertir todas las expresiones de la Escritura acerca de las cosas espirituales en metáforas es la manera de convertir todo en una fábula, o, al menos, de hacer del Evangelio el método más oscuro de enseñar la verdad que jamás se haya usado en el mundo. Por lo tanto, la nueva criatura no consiste en un nuevo curso de acciones, sino en facultades renovadas, con nuevas disposiciones, poder y habilidad para realizarlas. Por eso se le llama la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Esta naturaleza divina no es la naturaleza de Dios, de la cual nuestras propias personas no somos partícipes de manera subjetiva. Sin embargo, es una naturaleza, un principio de operación, y esa naturaleza es divina o espiritual, un principio santo habitual, obrado en nosotros por Dios y que lleva su imagen. Todo lo que pretendemos está declarado en Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, versículos 22 al 24. Aquí se describe la obra de la regeneración. El fundamento de todo se establece en ser renovados en el espíritu de nuestra mente, o ser transformados en la renovación de nuestra mente. Romanos 12, versículo 2. El principio mismo infundido en nosotros se llama el hombre nuevo, porque consiste en el cambio universal del alma, como el principio de todas las acciones espirituales y morales, y se opone al viejo hombre, o a la corrupción de nuestra naturaleza, como el principio de todas las acciones. Romanos 6, versículo 6. No es una conversión corrupta, sino el principio y raíz de ella, porque se distingue de la conversión de los hombres, y se le llama un hombre nuevo, porque es el efecto del poder de Dios en la nueva creación. Ahora bien, el objeto de un acto creador es una producción instantánea. Cualesquiera que sean las preparaciones para ello, la producción de un nuevo ser por creación es en un instante. Por lo tanto, esto no puede consistir en una mera reforma de vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Hay una obra de Dios en nosotros que precede a todas nuestras buenas obras hacia Él, porque antes de poder realizarlas, debemos ser creados para ellas, o habilitados espiritualmente para realizarlas. Una vez más, este hombre nuevo se dice que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto tiene referencia al hombre creado en inocencia. Fue hecho a la imagen de Dios. Ahora bien, esta imagen de Dios no consistía en una reforma de vida, no, ni en un curso de acciones virtuosas, porque él tenía la imagen de Dios antes de realizar cualquier buena acción. Consistía en la rectitud de toda su alma y en la capacidad para la obediencia que se requería.
Tal debe ser nuestra regeneración anterior a la reforma evangélica de la vida, y que nos prepara para ella de acuerdo con la voluntad de Dios. Así también habla nuestro Salvador: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Lucas 6, versículo 43. El fruto sigue la naturaleza del árbol, y no hay manera de cambiar la naturaleza del fruto, sino cambiando la naturaleza del árbol. Ahora bien, toda enmienda de vida no es más que fruto. Mateo 3, versículo 10. Pero el cambio de nuestra naturaleza es anterior a ello. La Escritura constantemente distingue entre la gracia de la regeneración y esa obediencia o santidad que es su efecto. Ezequiel 36, versículo 25. Jeremías 31, versículos 33. 32, versículo 39. El método de Dios es primero lavar y limpiar nuestra naturaleza, quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, escribir su ley en nuestros corazones y poner su espíritu en nosotros. Y entonces el efecto y consecuencia es que andemos en sus estatutos, guardemos sus decretos y los pongamos por obra. Es decir, reformemos nuestras vidas y rindamos obediencia a Dios. Por lo tanto, estas cosas están distinguidas como causas y efectos. Romanos 6, versículos 3 al 6. Colosenses 3, versículo 1 y 5. Efesios 2, versículo 10. 6, versículo 23. Esta obra se describe como la santificación de todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y si esto es lo que algunos hombres entienden por reforma de vida y virtud moral, ciertamente ganará mucha estima por su claridad y perspicacia al enseñar cosas espirituales. Porque, ¿quién no los admitiría por tal definición de moralidad? Es decir, que es la santificación de todo el espíritu, alma y cuerpo de un creyente por el Espíritu Santo? Pero en resumen, no hay ninguna descripción de la regeneración en la Escritura, en su naturaleza, causas o efectos, ningún nombre dado a ella, ninguna promesa hecha de ella, nada dicho sobre los medios o poder por los cuales se realiza, que sea consistente con este atrevido concepto pelagiano, que es destructivo de la gracia de Jesucristo. Esta vana imaginación surge evidentemente de una negación del pecado original, porque si el hombre no está depravado originalmente, es cierto que no necesita una renovación espiritual interna. Es suficiente que, mediante un cambio de vida, renuncie a no costumbre de pecar y reforme su conversación. Pero, como ya se ha demostrado, y se evidenciará más plenamente, que nuestra regeneración se disipa la oscuridad natural de nuestras mentes, se introduce la luz espiritual, se elimina la obstinación de nuestras voluntades, se otorga un nuevo principio de vida y se cura el desorden de nuestras afecciones. Así que la opinión contraria, directamente opuesta a las Escrituras, a la fe de la Iglesia antigua y a la experiencia de todos los creyentes, no tiene más que la ignorancia para sostenerla. La obra del Espíritu Santo en la regeneración no consiste en arrebatos entusiastas, éxtasis, voces, ni en nada parecido. Tales cosas pueden haber sido pretendidas por algunas personas débiles y engañadas, pero el respaldar tales imaginaciones o enseñar a los hombres a esperarlas o estimarlas como conversión a Dios, mientras se descuida la santidad, es una calumnia y falsa acusación, como lo testifican plenamente nuestros escritos y predicaciones. Por lo tanto, respecto a este principio negativo, observamos que el Espíritu Santo usualmente ejerce su poder en el uso de medios, y que obra en los hombres de manera acorde con su naturaleza. No viene sobre ellos con arrebatos involuntarios usando sus poderes mentales, como el espíritu maligno retuerce los cuerpos de las personas poseídas. Toda su obra puede explicarse racionalmente por aquellos que creen las Escrituras y han recibido el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. De hecho, la eficiencia del Espíritu al vivificar nuestras almas, lo que los antiguos siempre llamaron su inspiración de gracia, no puede comprenderse de otro modo que cualquier otro acto de poder creador, porque así como oímos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, versículo 8. Pero esto es seguro, que Él no obra nada sino lo que está determinado y declarado en la palabra escrita.
y no impone fuerza alguna sobre las facultades de nuestras almas, sino que obra en ellas y por medio de ellas de acuerdo con su naturaleza. Sin embargo, ha sucedido que muchas personas regeneradas han sido vistas por el mundo, que no las conoce, como locas, entusiastas y fanáticas. Así consideraron los capitanes del ejército al profeta que vino a ungir a Jehú, Segunda de Reyes 9, versículo 11, y los parientes de nuestro Salvador, cuando comenzó a predicar el Evangelio, dijeron que estaba fuera de sí y salieron para prenderle. Marcos 3, versículo 21. Así juzgó Festo a Pablo. Hechos 26, versículos 24 al 25. Y el autor del libro de sabiduría representa las confesiones que algunos harán cuando sea demasiado tarde para su propio beneficio. Ellos dirán, clamando a causa de la angustia de sus mentes, este es aquel a quien tuvimos por escarnio, y por un reproche común, necios tuvimos su vida por locura, y su fin por afrentoso, pero ahora es contado entre los hijos de Dios, y su suerte está entre los santos. Por lo que se ha dicho, parece que la obra del Espíritu en la regeneración debe ser seriamente considerada tanto por los predicadores como por los oyentes del Evangelio. En cuanto a los primeros, hay una razón particular para que presten atención a ella, ya que están empleados en la misma obra del Espíritu de Dios, como instrumentos para llevarla a cabo. De ahí que el apóstol Pablo se llame a sí mismo un padre, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Primera de Corintios 4, versículo 15. Él había sido el instrumento de su conversión, y por lo tanto era su padre espiritual. Así, hablando de Onésimo, lo llama su hijo, a quien había engendrado en sus prisiones. Esto lo declaró como el fin principal de su ministerio, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, versículos 17 al 18. Y ese es también el fin principal de nuestro ministerio. Ahora, ciertamente es deber de los ministros entender su obra, tener habilidad espiritual en la doctrina de la regeneración, en cuanto a su naturaleza, causas, efectos y evidencias. Es una parte principal del equipamiento de un ministro para su labor, sin lo cual no pueden trazar bien la palabra de verdad, ni mostrarse un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sin embargo, es casi inimaginable con qué furia de espíritu, con qué expresiones desdeñosas, se traduce y expone al desprecio toda esta obra. A algunos que han trabajado en ella, se les acusa de prescribir tediosas series de conversión y sutiles procesos de regeneración para llenar las cabezas de las personas con enjambres de temores supersticiosos y escrúpulos acerca de los grados debidos de tristeza piadosa y los síntomas ciertos de una humillación completa. Si algún error pudiera ser atribuido a personas particulares, al prescribir reglas en estas cosas que no están autorizadas por la Escritura, no estaría mal reflexionar sobre ello y refutarlas, pero estas expresiones evidentemente tienen la intención de reprochar la obra de Dios misma. Y debo confesar que creo que la degeneración de la verdad y el poder de la religión, la ignorancia de las doctrinas principales del Evangelio y el desprecio que se arroja sobre la gracia de Cristo serán trágicamente ominiosos para todo el estado de la Iglesia reformada entre nosotros, si no se reprimen y corrigen a tiempo. Pero lo que afirmo es que es un deber indispensable obligatorio para todos los ministros del Evangelio familiarizarse bien con la naturaleza de esta obra, sin la cual no pueden cumplir ninguna parte de su oficio adecuadamente. Si todos los que escuchan nacen muertos en delitos y pecados, si han sido designados por Dios para ser los instrumentos de su regeneración, es una locura que después se les tomara en cuenta el descuidar una investigación diligente sobre esta gran obra, y el desconocimiento de esto, o la negligencia respecto a ello, junto con la falta de experiencia de su poder en sus propias almas, es una de las principales causas de ese ministerio sin vida y sin provecho que hay entre nosotros. También es deber de todos los que escuchan la palabra predicada indagar sobre esto. A ellos es a quienes el apóstol habla. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13, versículo 5. Es preocupación de todos los profesantes individuales de la religión cristiana examinar qué obra del Espíritu de Dios ha habido en sus corazones, y que nadie los desalentara de hacerlo, sino aquellos que pretenden cegarlos para llevarlos a la perdición. La doctrina al respecto está clara y plenamente revelada y enseñada a nosotros, y es de tanta importancia para todos nuestros deberes y todos nuestros consuelos, entender su naturaleza y nuestro propio interés en ella, que no puede ser descuidada sin la mayor insensatez y necedad. Además, hay un gran peligro de que los hombres se engañen en este asunto, porque es el mismo eje sobre el cual gira absolutamente su estado eterno. Y es seguro que muchas personas se engañan a sí mismas al respecto, porque evidentemente viven bajo uno de estos errores perniciosos, ya sea que los hombres puedan ir al cielo sin nacer de nuevo, o que pueden nacer de nuevo y aún así vivir en pecado. Obra del Espíritu Santo en la nueva creación por regeneración. Por John Owen. Colgado en el madero.